Muy buenos días para todos. En este sábado de Cuaresma, les he insistido en todos estos días que es muy importante que recordemos que estamos en la Cuaresma. Claro, la situación que estamos viviendo, que aumentan los casos, tanta incertidumbre, que nos dicen que vienen peores cosas, que seguramente se va a ampliar la cuarentena, el confinamiento que estamos viviendo, todo eso nos sacan de este ambiente que estamos viviendo de la Cuaresma y pueden que también nos metan en la desesperanza. Igual ayer el Santo Padre, a todos nosotros yo pienso que nos metía en esta esperanza y sobre todo nos daba una voz de aliento sobre esta tormenta, porque claro, esto es una tormenta que pareciera que no tiene fin, es una tormenta que uno generalmente en las tormentas, y si hay mucha neblina y si está lloviendo muy fuerte y si hay mucho viento, tú no ves nada, o sea, no alcanzas a ver si realmente vas a llegar a tierra, no ves al final si vas a llegar a algún lado, y así estamos nosotros, con tantas noticias, con tantas situaciones, que al final uno dice, ¿y para dónde vamos? Y es muy importante que no perdamos de vista que toda esta liturgia, todo este tiempo de la Cuaresma, tiene como meta y como fin el misterio pascual. Y esto es muy interesante, la palabra misterio. Yo pienso que esta Pascua la tenemos que vivir precisamente en este misterio, en la contemplación. Claro, estamos lejos del templo, estamos lejos de nuestra comunidad, estamos lejos de tantas situaciones que eran normales para nosotros y ahora realmente tenemos que vivir el misterio. Y es precisamente, yo pienso que en este tiempo el Señor nos invita a contemplar, pero ¿a contemplar qué cosa? Vuelvo a la liturgia de hoy, que es maravillosa, que les decía, nos prepara para la Pascua. El libro del profeta Jeremías de la primera lectura precisamente ya nos está hablando de eso, ¿no? Nos está hablando que del manso cordero que es llevado al matadero. Ya se está preparando este cordero, ya está preparado este que quiere inmolarse, que va a ser inmolado por nuestros pecados, ya está listo y ya está preparado. El cordero ya está, Cristo está dispuesto. Cristo recibe tus pecados, como lo veíamos ayer con el Santo Padre, con la indulgencia plenaria que nos dio. Cristo recibe, en la cruz recibe. Ese Cristo que presidía ayer la celebración del Santo Padre, Cristo recibe, el Cordero está dispuesto. Pero ahora la pregunta hay que hacernos, ¿y nosotros como pueblo estamos dispuestos a vivir esta noche maravillosa? ¿Estamos dispuestos a entrar en este misterio? Y es muy interesante el Evangelio de hoy de Juan, porque precisamente yo pienso que aquí se nos habla de qué es el misterio. En este Evangelio los fariseos no entienden a Cristo, no entienden cómo es posible que de Galilea puede venir el Mesías, no entienden. Los fariseos, ya se está preparando la Pascua, ya todo está cerca, no pueden entender que ese hombre, Cristo, sea el Cordero. No pueden entender que ese que está ahí, ese que ellos ven, que lo ven predicar, que lo ven hablar, no entienden que ese es el Cordero que Dios se ha preparado, que por medio de ese hombre Dios va a traer la redención al mundo. Los fariseos no lo entienden, no entienden. Y por eso en todo este tiempo vamos a ver, y sobre todo en este Evangelio, van a intentar prender a Jesús, van a intentar llevarlo a la cárcel, van a intentar deshacerse de Jesús porque lo ven como un estorbo para sus planes. Pero el Evangelio de hoy es muy interesante porque hay unos personajes que sí reconocen a Jesús. Los fariseos mandan a los guardias a que cojan a Jesús y los guardias del templo le dicen, llegan sin Jesús, y los fariseos le preguntan y los sacerdotes, y bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Por qué no lo han cogido? Y es muy interesante lo que le dicen los guardias. Dice que no lo cogen porque jamás han escuchado hablar a nadie como ese hombre habla. Es muy interesante que los guardias sí reconocen a Cristo. Pero es muy interesante por qué lo reconocen. No lo reconocen por los signos que hace. Toda esta semana hemos visto los milagros que ha hecho Jesucristo, las curaciones, pero estos guardias no se impresionan por eso, sino como habla. Nadie ha hablado como ese hombre. Y esto es muy interesante, porque yo pienso que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es esa. ¿A nosotros Jesucristo sí nos ha hablado? O más bien,
Reconocemos a Jesucristo porque a lo mejor vamos detrás de una idea, de una costumbre, de una manera de vivir, de una manera cultural de vivir la Semana Santa, que nos reunimos, que estamos en masa, vivimos las celebraciones, pero muy en el fondo nunca hemos estado en el misterio. Nunca hemos entrado en el misterio que es Cristo. Nunca hemos encontrado a Cristo. O mejor aún, como dice el Evangelio, nunca hemos escuchado que ese hombre hable y que lo que él diga sea diferente. Y esto es esencial hoy en nuestra vida, porque, insisto, en este tiempo realmente tenemos que entrar en el misterio, profundamente en el misterio. No tanto en ir al templo, no tanto en ver, en tocar, en experimentar lo que experimentamos siempre, estar en comunidad, no. En este tiempo Dios nos está llamando seriamente a entrar en este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Contemplar la palabra de Jesucristo. Reconocer que en nuestra vida nadie ha hablado como Él, para que podamos reconocer como estos guardias de este Evangelio que Él es el Cristo. Que nadie te ha hablado como te habla Él, pero a lo mejor todavía no lo conoces. Todavía no conoces a ese que habla diferente. No has conocido que ese hombre es diferente, que te da algo único. Y es muy interesante, con esto cierro esta reflexión, que en este tiempo todas las voces se acallan. Todo se acalla. En el mundo todo se acalla. Están mostrando las fotos de todas las ciudades desoladas, ¿no? Hay un silencio. Todas las voces se empiezan a callar. La tecnología, el dinero, todo lo que teníamos, en lo que nos resguardábamos, todas esas voces se acallan para que tú y yo podamos entrar en este misterio y poder experimentar esta voz de Cristo. A esto nos invita esta liturgia, mis queridos, de este sábado, y nos va a invitar este tiempo de Cuaresma que nos queda, que podamos entrar en este misterio. En este año, como nunca, yo los invito, y pienso que la invitación que nos hace la Iglesia, a entrar en el misterio, a la contemplación, contemplar la voz de Dios. Hoy lo único que tenemos, es verdad que hay Eucaristías virtuales, es verdad que hay muchas cosas de manera virtual, pero lo único que tienes hoy es la voz de Dios. Lo único que tienes en tu vida hoy es esta voz que es única, esta voz de Dios, este Cristo que te dice: yo te amo, yo te perdono, yo te animo, ánimo mi querido. Por eso en este tiempo entremos en este tiempo de la Cuaresma con esta expectativa de entrar en la Pascua. Insisto, y como todos hemos dicho, en este tiempo será una Pascua única. ¿Y por qué va a ser única? Porque si realmente nos la tomamos en serio, vamos a tocar el misterio. Vamos a entrar profundamente en este misterio de Cristo muerto y resucitado por tus pecados. Cristo y muerto y resucitado para darte la esperanza, para devolverte la alegría. Este es el misterio, y la única manera, mis queridos, de entrar en este misterio es escuchar la voz de Dios, escuchar a Cristo que te habla, escuchar a Cristo que te llama a la conversión y me llama a la conversión. Por eso, mis queridos hermanos, démosle gracias a Dios, pidámosle en este tiempo, en esta semanita de Cuaresma que nos queda, poder entrar en este misterio. Pidámosle al Señor encontrar realmente lo verdadero, para que como estos soldados podamos decir: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito mañana, domingo, a que vivamos la Eucaristía por las redes sociales. A las 7:30 tendremos la Eucaristía dominical. De igual manera, el señor Cardenal, por RCN, va a transmitir la Eucaristía a las 9 de la mañana. Que tengan todos un buen sábado.